Hola gente, qué bueno tenerlos de vuelta. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo hoy. Me encantaría saberlo. La meta es llegar a 5000 suscriptores y en serio, cada like y comentario ayuda muchísimo a que nuestros videos lleguen a más personas geniales como ustedes. Y para disfrutarlo aún más, pónganse los auriculares. Vamos directo al contenido. Marte es un lugar implacable. Recuerdo vívidamente la primera vez que pisé la Tierra Roja. El polvo parecía vivo, danzando con los vientos helados y secos, como si portara secretos de un tiempo perdido. Cada partícula susurraba historias de una era previa a nuestra llegada, relatos que nunca entenderíamos. Todo allí era un recordatorio constante de que no éramos bienvenidos. Como oficial de la Unidad de Operaciones Especiales Cósmicas, creía estar preparado para cualquier cosa. Estaba equivocado. Marte es distinto y sabía que esta misión sería la más peligrosa de todas. Mi equipo es mi responsabilidad. Siempre lo ha sido. Permítanme presentarles a Zena Krix, estratega de precisión y, sin duda, la mente más brillante que he conocido. Su mirada es como un bisturí cortando capas de excusas para revelar la verdad. Sin embargo, Zena no confía en la misión. Alguien está ocultando algo, dijo una vez mientras revisaba los informes. Su escepticismo es tanto una ventaja como una carga, pero no puedo negar que probablemente tenga razón, aunque no sé cuánto. Luego está Tovar Grill. No habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras llevan el peso de decisiones calculadas. Como mecánico y experto en armas, es el tipo de persona que puede reparar cualquier cosa, desde drones rotos hasta corazones heridos. Tovar observa con frecuencia a Uban Geksin con una mezcla de respeto y preocupación velada, lo que siembra preguntas en mi mente. Fairo Delat es el recluta más joven del equipo. Tiene algo que los demás hemos perdido. Esperanza, llena de energía, su actitud es contagiosa, pero en Marte el entusiasmo puede ser letal. Mi tarea es proteger su chispa, evitando que esa esperanza lo lleve a la imprudencia. Finalmente está Uban Geksin, un enigma humano, criptobiólogo de profesión. Su investigación es el núcleo de nuestra misión. Habla poco, pero sus palabras tienen un peso inquietante. Marte guarda secretos que no estás preparado para descubrir, dijo una vez con una tranquilidad que helaba. En 2098, Marte no es solo un planeta, es un campo de pruebas. Sus colonias humanas son fortalezas, pequeños focos de vida en un vasto desierto hostil. Nuestra base, situada en la región de Tarsis, es conocida como el corazón del planeta rojo. Un nombre irónico, ya que carece de cualquier calidez o compasión. Nuestro destino, Lamento Rojo, es una anomalía geológica y arqueológica. Desde que comenzaron a registrarse señales anómalas, se ha convertido en un lugar de fascinación y terror. Equipos enteros desaparecieron, dejando solo escombros y un silencio sepulcral. Los escasos mensajes captados hablan de criaturas gigantes y sombras vigilantes. Los arqueólogos han encontrado artefactos que sugieren que Marte albergó una civilización avanzada o algo aún más antiguo. Mientras aterrizamos, los vientos cantaron una melodía inquietante, como un presagio. El polvo cubría nuestro transporte, tratando de infiltrarse en todo. La armadura, los pensamientos, el alma. Al preparar el descenso, Zena compartió una última reflexión. No creo que desaparecieran por accidente, dijo, ajustando la visera de su casco. Asentí en silencio, sabiendo que probablemente tenía razón. Tovar revisaba el equipo con precisión quirúrgica, mientras Fairo observaba con ojos llenos de curiosidad y un poco de ansiedad. A la distancia, Lamento Rojo se alzaba como un vestigio de algo incomprensible. Su superficie vibraba con una energía que parecía desafiar la realidad. Mientras avanzábamos hacia el Lamento Rojo,
La sensación de inquietud aumentaba con cada paso. Aunque el equipo estaba enfocado en sus tareas, el peso de lo desconocido nos rodeaba como una sombra persistente. El terreno parecía deformarse bajo nuestros pies, como si el planeta mismo nos advirtiera de nuestra intromisión. Incluso los sistemas de comunicación, tan fiables como siempre, comenzaban a fallar sin razón aparente. Llegamos al sitio cuando el sol marciano estaba en su punto más bajo, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las formaciones rocosas. Las primeras señales de algo anómalo no tardaron en aparecer. Fragmentos de metal retorcido, restos quemados y marcas en la superficie que ningún ser humano podría haber dejado. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el sonido del viento que arrastraba el polvo sobre el suelo. Cena fue la primera en notar las marcas en las rocas circundantes. Gigantescas y simétricas, estas huellas parecían pertenecer a una criatura de dimensiones inimaginables. «Esto no es natural», murmuró mientras trazaba las líneas con los dedos, su expresión impenetrable, pero claramente perturbada. Todos sabíamos lo que eso significaba. No estábamos solos. El aire parecía vibrar a nuestro alrededor, cargado de una energía casi palpable. Entonces, desde las sombras, emergió la figura que desafiaría cualquier lógica, una criatura colosal, de más de 12 metros de altura, con una piel rojiza que brillaba bajo la luz tenue. Su cuerpo era una amalgama grotesca de formas humanoides y alienígenas, con una boca en el pecho que se abría y cerraba lentamente, masticando algo que reconocimos, con horror, como restos humanos. El silencio se rompió con un grito ahogado de Firo, pero antes de que pudiera moverse, Tovar lo sujetó firmemente por el brazo. «¡Mantente cerca!», ordené, mi voz más firme de lo que realmente me sentía. La criatura, que más tarde llamaríamos Coloso, nos observaba con una inteligencia oscura en sus múltiples ojos. No avanzó, pero tampoco retrocedió. Parecía evaluar, decidir si éramos una amenaza o simplemente insignificantes. En medio de esta tensión, Uban se acercó a los restos esparcidos por el suelo, recogiendo un artefacto que parecía hecho de una piedra pulida, cubierta de inscripciones desconocidas. «Esto no es terrenal», murmuró Tovar mientras examinaba el objeto, pero Uban solo sonrió, como si ese descubrimiento confirmara algo que ya sabía. «Estamos tocando algo más grande de lo que jamás imaginamos», dijo Uban, y por un momento incluso el coloso quedó relegado a un segundo plano. Pero su presencia seguía allí, inmensa y opresiva. Dio un paso hacia nosotros, haciendo temblar el suelo bajo nuestros pies. La advertencia era clara. No éramos bienvenidos. Retrocedimos hacia nuestro transporte, pero el aire a nuestro alrededor se había transformado. El polvo y las sombras parecían cobrar vida propia, envolviéndonos en un manto de inquietud. A medida que nos alejábamos, el lamento rojo permanecía vigilante, como un guardián ancestral que había decidido dejar que nos fuéramos esta vez, pero no sin marcarnos con su presencia. De vuelta en el transporte, el equipo estaba en silencio, pero todos compartíamos la misma sensación. Algo había cambiado dentro de nosotros. Marte ya no era un planeta inhóspito, era un lugar vivo, un testigo de algo que no deberíamos haber perturbado. El lamento rojo era imponente incluso a la distancia, como una advertencia tallada en piedra. La luz reflejada en sus extrañas superficies parecía cambiar con cada paso que dábamos, emitiendo destellos que no podían ser naturales. Era un espectáculo hipnótico y aterrador, y cada fibra de mi ser me decía que no debíamos cruzar ese umbral. Pero no había opción. Esta misión no era un simple despliegue, era una orden que debíamos cumplir, aunque nos costara todo.
Cena, siempre precisa, se adelantó, escaneando cada rincón del terreno mientras ajustaba su armadura con movimientos rápidos. No hay rastros recientes, dijo con un tono que no ocultaba su preocupación, pero eso no significa que estemos solos. Tovar verificaba el equipo con su meticulosidad habitual, mientras Firo observaba con la intensidad de alguien que aún no ha aprendido a temer lo suficiente. Uban, como siempre, permanecía silencioso, con una expresión indescifrable que oscilaba entre la curiosidad y el desapego. El descenso comenzó de forma tranquila, pero la tensión era palpable. Cada paso parecía más pesado, no solo por la gravedad marciana, sino por el peso invisible de lo desconocido. Los informes que habíamos leído hablaban de desapariciones inexplicables y fenómenos que desafiaban la lógica, pero estar aquí, a un paso de ese lugar maldito, hacía que todo pareciera más real. Al llegar a la entrada de la formación, un viento helado nos recibió con un aullido casi humano. Cena detuvo al grupo con un gesto, señalando algo en el suelo. Fragmentos de equipo destrozado estaban esparcidos por el polvo, un recordatorio claro de que este no era un lugar para los vivos. «Estuvieron aquí», dijo en voz baja, casi como un susurro para no perturbar el silencio ominoso. Las primeras marcas extrañas aparecieron en las rocas cercanas, símbolos tallados que parecían un lenguaje antiguo, pero que nadie en nuestro equipo podía interpretar. Uban se acercó lentamente, observándolos con fascinación. «Esto no es casualidad», murmuró, casi para sí mismo. «Es un patrón». De pronto, un ruido profundo y gutural rompió el silencio. Provenía del interior del lamento rojo, resonando como si el mismo planeta estuviera despertando de un largo sueño. Firo retrocedió instintivamente con los ojos muy abiertos. Incluso Tovar, siempre impasible, levantó su arma, preparado para cualquier eventualidad. Una figura comenzó a emerger de las sombras, y todo lo que creíamos saber sobre Marte se hizo añicos. Era gigantesca, con una forma que desafiaba cualquier descripción lógica. Su piel rojiza parecía brillar con un resplandor propio, y sus múltiples ojos observaban con una intensidad que atravesaba el alma. Una boca, ubicada en su torso, emitía sonidos que eran una mezcla de risa y rugido, como si disfrutara de nuestra insignificancia. «¡Permanezcan juntos!», ordené, aunque mi voz traicionaba el miedo que sentía. La criatura, a la que Cena llamó Coloso en un murmullo, nos observó detenidamente antes de dar un paso hacia nosotros. El suelo tembló bajo su peso, y su presencia llenó el aire con una energía opresiva que era casi tangible. Mientras retrocedíamos lentamente, Tovar notó algo entre los restos de equipo, un objeto extraño, tallado con los mismos símbolos que habíamos visto antes. «Esto no pertenece a la Tierra», dijo, mientras lo levantaba con cautela. Uban se acercó de inmediato, su rostro iluminado por una mezcla de miedo y entusiasmo. «Estamos tocando algo más grande de lo que jamás imaginamos», dijo, casi con reverencia. El coloso no hizo ningún movimiento para seguirnos, pero su mirada no se apartaba de nosotros. Fue suficiente para entender que estábamos traspasando un límite que no debíamos cruzar. El camino de regreso al transporte fue un desfile silencioso de tensiones. Nadie hablaba, pero todos sabíamos lo que estaba en juego. El objeto que Tovar había recogido parecía pulsar en sus manos como si tuviera vida propia. Firo no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver al coloso emerger de las sombras en cualquier momento. Cuando finalmente llegamos al transporte, una sensación de alivio momentáneo llenó el aire. Pero mientras nos alejábamos del lamento rojo, Uban habló, rompiendo el silencio. «No es el final», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas.
Es solo el principio. Al llegar a la base, el ambiente era diferente. Había un peso en el aire, como si algo invisible y ominoso nos hubiera seguido desde el lamento rojo. Las miradas del equipo de apoyo no eran de alivio al vernos regresar, sino de sospecha, como si supieran que habíamos traído algo con nosotros, algo que no debería estar allí. Cena fue la primera en romper el silencio, dirigiéndose directamente al equipo de comunicaciones. Necesitamos analizar esto de inmediato, dijo, entregándoles el extraño artefacto que habíamos encontrado. Los técnicos se miraron entre sí, dudando, pero finalmente tomaron el objeto con cuidado, como si temieran que explotara en sus manos. Mientras tanto, Uban permanecía apartado, observando todo con su habitual expresión inescrutable. Algo en su actitud me inquietaba más de lo normal. No era solo su habitual frialdad, era como si estuviera esperando algo, anticipándose a un desenlace que los demás aún no podíamos ver. Esa noche los informes comenzaron a llegar. Las anomalías en Marte se estaban intensificando. Había reportes de estructuras que emergían del suelo, aparentemente de la nada, y de sombras gigantescas que se movían más allá del alcance de las cámaras de vigilancia. Algunos creían que eran alucinaciones causadas por el estrés, pero los sensores no mentían, algo estaba cambiando. Cena se dedicó a estudiar las grabaciones de las marcas y los patrones encontrados en el lamento rojo. Era fascinante verla trabajar, con su mirada afilada y sus movimientos precisos, como si intentara resolver un rompecabezas que tenía siglos sin respuesta. «Esto no es solo un lenguaje», dijo en un momento. «Es una advertencia». Tovar, por otro lado, estaba más concentrado en reforzar el armamento y los sistemas de defensa de la base. «No me importa lo que signifique», gruñó mientras ajustaba uno de los cañones exteriores. «Si esas cosas vuelven, estaremos listos». Pero ambos sabíamos que no había cantidad de armas suficiente para enfrentarnos a lo que habíamos despertado. El objeto que habíamos traído comenzó a emitir pulsaciones de luz, intermitentes al principio, pero cada vez más intensas. Los científicos no lograban descifrar su propósito, aunque las especulaciones iban desde un dispositivo de comunicación hasta una señal de advertencia o incluso un anclaje para algo más grande. «Esto es más que arqueología», dijo Uban una noche, mientras observaba la luz pulsante con una mezcla de fascinación y orgullo. «Es historia viva, es el corazón de lo que somos». Su tono era casi devocional, y eso me puso los pelos de punta. Entonces sucedió. La señal que emitía el objeto pareció alcanzar un clímax y de repente la base quedó envuelta en un silencio absoluto. Todos los sistemas se apagaron simultáneamente, sumiéndonos en una oscuridad total. El único sonido era el de nuestras respiraciones aceleradas y el pulso rítmico del artefacto, que ahora brillaba como un faro en la penumbra. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Tovar, mientras encendía una linterna, pero antes de que alguien pudiera responder, la señal cambió. No era solo luz, era un patrón de sonido, una frecuencia que resonaba directamente en nuestras mentes, llenándolas de imágenes fragmentadas y emociones incomprensibles. Vi campos interminables bajo cielos rojos, figuras colosales que caminaban entre las estrellas y una humanidad que no era la nuestra, pero que al mismo tiempo parecía inquietantemente familiar. Fue una descarga de información tan intensa que me desplomé, incapaz de procesarla. Cuando recuperé la conciencia, Cena estaba a mi lado, sacudiéndome con fuerza. «Tenemos que salir de aquí», dijo, con una urgencia que rara vez le había visto. Miré a mi alrededor y vi que Tovar y Firo también estaban afectados, sus rostros pálidos y sus ojos perdidos. Solo Uban parecía ileso, con una calma perturbadora que me enfurecía. La señal había activado algo más.
A lo lejos, en el horizonte marciano, vimos luces que no pertenecían a ninguna instalación humana. Eran enormes y se movían lentamente, como si una fuerza invisible estuviera despertando de un largo letargo. «Esas son ellas», dijo Uban, con una sonrisa que no podía interpretar. «No vinieron, siempre estuvieron aquí». La base entró en caos. Las alarmas comenzaron a sonar, pero no estaban activadas por ningún humano. Era como si el sistema mismo estuviera reaccionando a una amenaza que no podíamos identificar. Las luces externas parpadearon y el cielo marciano se iluminó con un brillo rojizo, como si el planeta estuviera reflejando la presencia de algo monumental. Cena trató de retomar el control de las operaciones, dando órdenes rápidas y precisas, pero incluso ella sabía que estábamos superados. «Tenemos que evacuar», insistió, mientras los demás se preparaban apresuradamente, pero una voz fría cortó el aire. «No podemos irnos», dijo Uban firme. «Aún no hemos visto todo». Mi paciencia se agotó. «Esto no es un experimento, Uban», le grité. «Es una condena». Pero sus ojos, llenos de una intensidad inhumana, me hicieron dudar. Las luces externas de la base parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas. La atmósfera estaba cargada de tensión y cada segundo parecía alargarse interminablemente. El artefacto seguía pulsando, sus destellos ahora sincronizados con las luces del horizonte. Era como si estuviera comunicándose con algo o alguien fuera de nuestro alcance. «Esto no es normal», dijo Cena mientras revisaba los sistemas de la base, que parecían haberse vuelto completamente inestables. Las lecturas eran caóticas, y nada de lo que intentábamos funcionaba para recuperar el control. Mientras tanto, las figuras luminosas en el horizonte se movían más rápido, acercándose. Tovar, siempre pragmático, no esperó más. «No podemos quedarnos aquí esperando a que nos alcancen», dijo mientras comenzaba a cargar el transporte con todo lo esencial. Firo lo seguía de cerca, su usual entusiasmo reemplazado por un miedo palpable. Uban, en cambio, estaba quieto frente al artefacto, observándolo como si hubiera encontrado una pieza perdida de un rompecabezas que solo él podía comprender. «No lo entienden», murmuró. «Esto es lo que buscábamos, lo que siempre hemos sido». Sus palabras me inquietaron profundamente. Era como si se hubiera rendido ante algo que apenas entendíamos, pero antes de que pudiera confrontarlo, una vibración atravesó el suelo, haciéndonos tambalear. Algo enorme estaba en movimiento. Las cámaras exteriores captaron las primeras imágenes, una silueta gigantesca que emergía del horizonte, mucho más grande que los colosos que habíamos encontrado antes. Su forma era casi etérea, con un resplandor que parecía consumir la oscuridad a su alrededor. Era Ab-Zorrat, la entidad que solo habíamos vislumbrado en las visiones provocadas por el artefacto. «Está despierto», susurró Cena, su voz cargada de una mezcla de fascinación y horror. El tiempo parecía detenerse mientras observábamos la criatura avanzar hacia nosotros. Su movimiento era lento, deliberado, como si cada paso suyo marcara el ritmo de algo mucho más grande. No era solo un ser físico. Su presencia llenaba el aire con una presión indescriptible, como si el planeta mismo respondiera a su despertar. «Tenemos que irnos ahora», dije, tomando a Uban por el brazo, pero él se resistió, su mirada fija en Ab-Zorrat. «¿No entiendes? Esto es todo, esto es el principio y el fin». Ignoré sus palabras y lo arrastré hacia el transporte. Mientras tanto, Cena y Tovar terminaban de asegurar el equipo, mientras Firo mantenía un ojo en las cámaras. Las figuras luminosas no eran simples luces, eran colosos, más grandes y numerosos de lo que jamás habíamos imaginado. El transporte se puso en marcha, pero la sensación de seguridad era inexistente.
Abzorrat seguía acercándose, y cada vez que su pie tocaba el suelo, el planeta temblaba. Las lecturas en los monitores mostraban picos de energía que no podíamos comprender. Cena, con una expresión tensa, trataba de descifrar las nuevas señales que el artefacto seguía emitiendo. «Esto no es solo comunicación», dijo finalmente. «Es una llamada o una respuesta». Tovar apretó los dientes mirando las figuras en el horizonte. «¿A quién están llamando?», preguntó, aunque todos sabíamos que no queríamos la respuesta. El trayecto hacia las instalaciones más cercanas fue un tormento interminable. Cada vez que mirábamos hacia atrás, las figuras parecían más cercanas, como si nos estuvieran acorralando. Firo, quien normalmente encontraba consuelo en la tecnología, estaba callado, con los ojos fijos en las lecturas de los monitores, que mostraban patrones que ninguno de nosotros podía interpretar. Finalmente, la base secundaria apareció en el horizonte, una estructura compacta pero sólida que ofrecía un respiro de la locura que habíamos desatado. Pero incluso mientras nos acercábamos, algo no estaba bien. Las luces exteriores parpadeaban y las transmisiones de radio estaban llenas de estática. Al llegar, fuimos recibidos por un equipo de científicos y técnicos que parecían tan exhaustos y confundidos como nosotros. «¿Qué está pasando allá afuera?», nos preguntaron, pero ninguno de nosotros tenía una respuesta clara. Cena tomó el mando inmediatamente, dando órdenes para reforzar las defensas y conectar los sistemas con el artefacto. Mientras tanto, Uban permanecía al margen, observando todo con una calma inquietante. En cuestión de minutos, los sistemas comenzaron a captar nuevas señales. No eran solo los colosos. Algo más estaba despertando en Marte, algo que parecía resonar con Abzorrat. Las lecturas mostraban patrones que sugerían actividad bajo la superficie, movimientos que no podían ser explicados por procesos naturales. «El planeta entero está vivo», dijo uno de los científicos, su voz temblando mientras miraba las pantallas, «y no le gusta que estemos aquí». La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando las primeras figuras comenzaron a aparecer en las cámaras externas. Los colosos rodeaban la base, sus formas gigantescas bloqueando cualquier posible ruta de escape, pero no atacaban, solo observaban como depredadores jugando con su presa. En ese momento, el artefacto emitió un último destello de luz, más brillante que cualquier otro, y luego quedó en silencio. Uban se acercó a él con una expresión triunfante. «Lo logramos», dijo, aunque ninguno de nosotros sabía exactamente qué significaba eso. El silencio que siguió al destello del artefacto fue ensordecedor, casi irreal. Ninguno de nosotros sabía qué hacer, pero todos sentimos que algo había cambiado. Las cámaras exteriores mostraban a los colosos inmóviles, como si esperaran una señal. Dentro de la base, la atmósfera era tensa, cargada de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Cena fue la primera en hablar. «Esto no es una coincidencia», dijo, mirando el artefacto con una mezcla de miedo y determinación. Sea lo que hemos activado, ahora depende de nosotros asegurarnos de que no destruya todo. Tovar se giró hacia Uban, que permanecía impasible, como si la situación estuviera bajo su control. «¿Qué hiciste?», preguntó, su tono cargado de rabia contenida. Uban levantó la vista lentamente, con una expresión serena que solo logró enfurecer más a Tovar. «Esto no es destrucción», respondió Uban, con una calma inquietante. «Es transformación. Marte no es solo un planeta, es un núcleo, un faro, y nosotros somos las partículas de polvo que orbitan su verdadera importancia». Antes de que alguien pudiera responder, un sonido profundo reverberó a través de la base.
Era un rugido gutural, como si la tierra misma estuviera hablando. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y las lecturas en los monitores mostraban niveles de energía que desafiaban cualquier lógica. «Algo está emergiendo», dijo Zena, apretando los puños mientras las cámaras exteriores mostraban nuevas figuras que se alzaban en el horizonte. Eran colosos, pero diferentes, más grandes, más antiguos, como si fueran los progenitores de las criaturas que habíamos visto hasta ahora. El artefacto comenzó a brillar nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Las paredes de la base parecían vibrar al mismo ritmo, como si respondieran a la misma frecuencia. Fairo, que había estado en silencio hasta ahora, se aferró a una consola. Esto no es posible», murmuró, con los ojos llenos de pánico. «Tenemos que evacuar», insistió Zena, tomando el control de la situación. Pero mientras comenzábamos a preparar el transporte, el rugido se intensificó y las estructuras de la base empezaron a agrietarse. Apzorrat estaba aquí. La criatura colosal apareció en las cámaras, su silueta eclipsando todo lo demás. Sus ojos brillaban como antorchas en la oscuridad, y cada paso suyo hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Pero no se detuvo en la base, pasó junto a nosotros, como si no fuéramos más que un detalle insignificante en su camino. «Está buscando algo», dijo Uban, casi en un susurro. «O alguien». La base ya no era segura. Zena dio la orden de abandonar el lugar y todos subimos al transporte, dejando atrás el artefacto que había iniciado todo. Tovar insistió en que destruyéramos lo que pudiéramos, pero Zena negó con la cabeza. «No sabemos lo que podría desencadenar. Es mejor dejarlo atrás». El viaje hacia nuestro próximo destino fue una mezcla de silencio y caos interno. Nadie quería hablar de lo que había sucedido, pero todos sabíamos que el peligro estaba lejos de haber terminado. El horizonte marciano estaba lleno de luces y sombras, un espectáculo que ninguno de nosotros podía comprender del todo. Llegamos a una antigua estación de investigación abandonada, un lugar que no aparecía en los mapas actuales, pero que Zena había encontrado en los registros antiguos. Parecía segura, al menos por ahora. Mientras nos instalábamos, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Incluso Uban parecía menos seguro de sí mismo. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Cada uno de nosotros soñó con Apzorrat, con sus ojos penetrantes y su forma colosal. Pero no eran sueños normales. Sentíamos su presencia incluso al despertar, como si hubiera dejado un rastro en nuestras mentes. «Esto no es casualidad», dijo Zena a la mañana siguiente, con ojeras profundas. «Estamos conectados con ellos de alguna manera, nos han marcado». Tovar, normalmente escéptico, no discutió. En cambio, comenzó a revisar el equipo, preparando armas que sabía que probablemente no servirían de mucho contra lo que enfrentábamos. «Si quieren venir por nosotros, al menos no lo tendrán fácil», dijo con un tono sombrío. Mientras tanto, las lecturas en los dispositivos que habíamos traído de la base mostraban patrones que se volvían más complejos. Zena pasó horas tratando de descifrarlos, pero cada intento solo parecía llevarla a más preguntas. «Es como si el planeta entero estuviera enviando un mensaje», dijo finalmente. «Pero no a nosotros, a algo más». El amanecer en Marte trajo más que luz. Las figuras colosales comenzaron a aparecer nuevamente en el horizonte, pero esta vez no estaban solas. Parecían formar patrones, moverse con una coordinación que era imposible de ignorar. «Están alineándose», dijo Firo, su voz apenas un susurro. «Pero ¿para qué?». La respuesta llegó antes de lo que esperábamos. Una explosión de luz cubrió el cielo marciano,
una onda que hizo vibrar el aire y llenó nuestras mentes con una sensación de inevitabilidad. Cena se levantó de golpe. «Esto es una invocación», dijo, mirando a Uban con una mezcla de rabia y miedo. «¿Qué has hecho?» La explosión de luz que atravesó el cielo marciano marcó un cambio que ninguno de nosotros podía ignorar. Las figuras colosales que se alineaban en el horizonte parecían responder a esa señal, moviéndose con una sincronización que desafiaba la comprensión. Todo a nuestro alrededor parecía cargado de una energía que no era de este mundo. Cena se acercó al monitor principal, sus ojos fijos en las lecturas que parpadeaban con una urgencia incesante. «Esto no es un fenómeno natural», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Es una activación. Algo los está guiando». Uban permanecía apartado, observando con una expresión que mezclaba fascinación y expectativa. «Estamos siendo testigos de la verdad», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Todo lo que creíamos sobre Marte, sobre nosotros, estaba equivocado». Tovar no pudo contenerse. «¿Verdad? ¿A qué verdad te refieres, Uban?» Su voz estaba cargada de ira. «¿Que hemos despertado a monstruos que no podemos controlar? ¿Que hemos condenado a todos los que están en este maldito planeta?» Antes de que Uban pudiera responder, un sonido profundo, como el lamento de una criatura gigantesca, resonó en el aire. Era Ab-Zorrat, cuya presencia parecía llenar cada rincón del paisaje. Sus ojos brillaban con un resplandor hipnótico, y su forma colosal proyectaba sombras que parecían envolver todo lo que alcanzaban. «Está llamando», dijo Cena, con un tono que no podía ocultar su miedo. «¿Pero a quién?» El suelo tembló bajo nuestros pies, y las luces de la estación parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. Por un momento solo tuvimos la oscuridad, rota únicamente por el brillo distante de los colosos en el horizonte. Entonces las pantallas de los monitores se encendieron de nuevo, pero no mostraban lecturas, mostraban imágenes. Eran visiones de un pasado remoto, un Marte que no habíamos conocido. Figuras gigantescas caminaban entre ciudades alienígenas, mientras multitudes de seres que parecían humanos se inclinaban ante ellas. Las estructuras de esas ciudades parecían vibrar al mismo ritmo que los colosos, como si todo estuviera conectado. «¡Son ellos!», susurró Firo, incapaz de apartar la vista de las pantallas. «Ellos estuvieron aquí mucho antes que nosotros». Las imágenes cambiaron, mostrando sacrificios, rituales oscuros que parecían mantener vivos a los colosos. La humanidad no era solo espectadora, era participante. Y entonces la pantalla mostró algo que nos heló la sangre, el símbolo del artefacto que habíamos encontrado tallado en las mismas ciudades antiguas. «Esto no es arqueología», dijo Cena con una voz cargada de tensión. «Es un ciclo, y nosotros somos parte de él». La estación volvió a temblar, y las luces exteriores mostraron que los colosos se acercaban cada vez más. Estábamos rodeados, atrapados entre fuerzas que no podíamos comprender ni enfrentar. «¿Cuál es el plan ahora?», preguntó Tovar, su voz cargada de frustración. «No podemos quedarnos aquí», respondió Cena, «pero tampoco podemos huir. Tenemos que encontrar una forma de detener esto». Uban dio un paso adelante, con una expresión que bordeaba lo mesiánico. «No podemos detenerlo. Esto no es algo que debamos combatir. Es algo que debemos aceptar». «¿Aceptar?», grité, incapaz de contener mi ira. «¿Te has vuelto loco? Esto no es una revelación, es una condena». Pero Uban no respondió. En lugar de eso, se giró hacia el monitor, como si esperara algo, y entonces la estación entera se llenó de un sonido ensordecedor, un rugido que parecía provenir del núcleo mismo del planeta.
El tiempo pareció detenerse mientras una figura aún más grande que Apthorrat emergía en el horizonte. Su forma era indistinta, envuelta en luz y sombras, pero su mera presencia hacía que el aire se volviera denso y difícil de respirar. «Eso no es un coloso», dijo Cena, su voz temblando. «Es algo más». Firo, con un hilo de voz, añadió: «Es el principio». La figura que emergía en el horizonte no era simplemente gigantesca, era indescriptible. Su forma parecía cambiar constantemente, como si la realidad misma luchara por contenerla. Apthorrat, que hasta ese momento había dominado el paisaje, retrocedió, inclinándose ligeramente ante esta nueva presencia. «No puede ser», susurró Cena, mientras trataba de procesar lo que veíamos. «Si Apthorrat es una fuerza, entonces, ¿qué es esto?» El aire se volvió más pesado, dificultando cada respiración. Era como si esta entidad colosal estuviera drenando la energía de todo a su alrededor, no solo física, sino emocional y mental. «Es el núcleo», dijo Uban, su voz llena de un respeto casi reverencial, «la fuente de todo». Tovar, siempre práctico, no dejó que el miedo lo paralizara. «Si es la fuente, ¿cómo la detenemos?», preguntó, aunque todos sabíamos que la respuesta no sería sencilla. Mientras hablábamos, la estación comenzó a desmoronarse. Piezas de techo y paredes caían a nuestro alrededor, mientras el temblor se intensificaba. «Tenemos que salir de aquí», gritó Cena, tomando el mando como siempre lo hacía en momentos de crisis. Nos apresuramos hacia el transporte, esquivando escombros y tratando de no mirar atrás. Pero incluso mientras corríamos, sentíamos la presencia de esa cosa, su sombra envolviendo cada rincón de nuestra mente. Era imposible escapar de ella. Cuando finalmente subimos al transporte y nos alejamos de la estación, vimos cómo la estructura se colapsaba por completo, tragada por el polvo y las sombras. Los colosos permanecían inmóviles como si estuvieran esperando instrucciones de su nuevo líder. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Firo, su voz temblando. Era la primera vez que lo veía completamente quebrado, sin la energía que lo caracterizaba. Cena revisó rápidamente el mapa en la consola del transporte. «Hay una región al sur, fuera del alcance de las anomalías principales», dijo. «No es una solución, pero puede darnos tiempo». Mientras nos alejábamos, Uban permanecía en silencio, su mirada fija en el horizonte, donde la figura colosal seguía dominando el paisaje. No podía leer su expresión, pero algo en su postura me inquietaba profundamente. El viaje fue un tormento. El transporte temblaba con cada paso de los colosos, aunque estos permanecían en la distancia. Sentíamos que no éramos perseguidos porque simplemente no lo consideraban necesario. Éramos insignificantes para ellos. Finalmente llegamos a una caverna natural, un refugio improvisado que Cena había identificado en los registros antiguos. No era mucho, pero al menos nos daba algo de protección contra lo que fuera que estaba sucediendo en la superficie. Una vez dentro, Tovar comenzó a reforzar la entrada con lo poco que teníamos, mientras Cena revisaba los datos del transporte, buscando cualquier indicio de lo que podría venir. Firo se sentó en silencio, con la mirada perdida. Uban, sin embargo, permanecía cerca de la entrada, observando el horizonte. «¿Qué haces?», le pregunté, incapaz de contener mi frustración. «Ellos no vienen por nosotros», respondió sin mirarme. «No somos su objetivo, nunca lo fuimos». «Entonces, ¿qué buscan?», insistí. Uban giró lentamente la cabeza hacia mí, y por primera vez vi un destello de algo que parecía arrepentimiento en su rostro. «Ellos buscan despertar algo que siempre ha estado aquí, algo que nosotros mismos hemos olvidado». Cena interrumpió nuestra conversación con un hallazgo inesperado. «El transporte ha captado una señal», dijo, su tono mezcla de alivio y preocupación.
No proviene de los colosos ni de la estación destruida. Es diferente. La señal era débil, pero constante, una secuencia de pulsos que parecían formar un patrón, como un mensaje codificado. Cena intentó descifrarlo mientras el resto de nosotros observaba en silencio. «Esto no es una advertencia», dijo finalmente, con los ojos fijos en la pantalla. «Es una instrucción, una guía». Tobar se acercó mirando los datos con el ceño fruncido. «¿Una guía para qué?» Antes de que pudiera responder, el suelo de la caverna comenzó a vibrar. Las paredes temblaban y una luz rojiza se filtró a través de las grietas en la roca. Algo más estaba despertando, algo que estaba más cerca de lo que habíamos imaginado. La caverna se llenó de una luz pulsante que parecía emanar de las profundidades mismas del planeta. Cada vibración resonaba en nuestros cuerpos como un tambor que marcaba el ritmo de algo que aún no podíamos comprender. Fairo se aferraba a las paredes, temblando, mientras Cena trataba de mantener la calma, sus ojos fijos en el monitor que seguía captando la misteriosa señal. «Esto no es casualidad», dijo Cena, su voz apenas audible por el ruido creciente. «La señal nos está llevando a algo, pero no sé si deberíamos seguirla». «¿Y qué otra opción tenemos?», respondió Tobar con la mandíbula apretada. «No podemos quedarnos aquí y esperar a que esa cosa nos alcance». Uban, que había estado en silencio, dio un paso hacia la luz que emanaba de las grietas. «No es una trampa», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Es un camino». Cena lo detuvo, agarrándolo del brazo con fuerza. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Todo lo que hemos encontrado hasta ahora nos ha llevado al borde de la destrucción». «Porque yo también siento la llamada», respondió Uban, con una calma inquietante. «Y no soy el único. Tú también la sientes, aunque no quieras admitirlo». El aire se volvió más pesado, y la luz pulsante alcanzó un clímax, iluminando toda la caverna con un destello cegador. Cuando recuperamos la visión, las paredes habían cambiado. Inscripciones cubrían cada superficie, símbolos que reconocimos de los artefactos anteriores, pero más complejos, como si contaran una historia que solo podía entenderse estando allí. Cena se acercó lentamente, sus dedos rozando las marcas en la pared. «Es un mapa», dijo finalmente, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y temor. «Nos está guiando hacia algo que está debajo de nosotros». Antes de que pudiéramos procesar sus palabras, el suelo bajo nuestros pies comenzó a desmoronarse. Nos vimos arrastrados por un túnel que parecía interminable, la luz roja envolviéndonos mientras caíamos. Era como si el planeta mismo nos estuviera devorando. Cuando finalmente aterrizamos, estábamos en una vasta cámara subterránea. El aire era denso, cargado de una energía que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. En el centro de la cámara, una estructura monumental se alzaba, hecha de un material que parecía brillar desde dentro. «Esto no es humano», susurró Tobar, con los ojos fijos en la estructura. «Ni siquiera parece marciano». «Es un núcleo», dijo Uban, acercándose lentamente a la estructura. «El corazón del planeta. Todo esto, todo lo que hemos visto, lleva a este lugar». La cámara comenzó a vibrar nuevamente, y la luz en la estructura pulsó en sincronía con los símbolos en las paredes. Era un lenguaje, una conversación entre fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Cena trató de acercarse para analizarlo, pero Uban la detuvo. «No lo toques», advirtió. «Esto no es algo que debamos interrumpir». «¿Y qué se supone que hagamos entonces?», exclamé, mi voz cargada de frustración. «Estamos atrapados aquí, rodeados de cosas que no entendemos, y tú solo quieres observar».
Antes de que pudiera responder, la estructura emitió un sonido profundo y resonante, como un latido amplificado 1000 veces. Era un llamado que sentíamos en nuestros huesos, una fuerza que parecía arrastrarnos hacia ella. «Está despertando», dijo Uban con una sonrisa que me heló la sangre. La cámara entera comenzó a cambiar. Las paredes parecían moverse, las inscripciones reorganizándose en patrones que parecían narrar una historia en tiempo real. Figuras colosales aparecieron en las paredes, moviéndose como si fueran vivas. «Esto es un mensaje», dijo Cena, su voz cargada de urgencia. «Nos están mostrando su origen». Las imágenes eran inquietantes, mostraban un Marte vibrante, lleno de vida, gobernado por estas entidades colosales que parecían tanto dioses como tiranos. La humanidad, o algo muy parecido a ella, estaba allí, sirviendo como intermediarios, constructores y, en última instancia, sacrificios. «Esto es lo que somos», dijo Uban, con una reverencia que me enfurecía. «Esto es de dónde venimos». «Esto no explica nada», gruñó Tovar, mientras revisaba sus armas, claramente incómodo con la situación. «¿Cómo nos ayuda esto a sobrevivir?» Pero antes de que pudiera terminar, la estructura emitió otro destello, más brillante que el anterior. En un instante, la cámara quedó en silencio y una figura emergió del centro de la estructura. No era un coloso, pero tampoco era completamente humano. La criatura era alta, etérea, con una luz que emanaba de su interior. Sus ojos, si es que podían llamarse así, parecían atravesar nuestra carne, mirando directamente dentro de nuestras almas. «Bienvenidos», dijo, su voz resonando en nuestras mentes más que en nuestros oídos. «Han llegado al umbral. La pregunta es, ¿están listos para cruzarlo?» Las grietas en la caverna se ensancharon rápidamente, y la luz rojiza que emanaba de ellas llenó el espacio con un resplandor casi cegador. El aire se volvió denso, cargado de una energía que hacía difícil respirar. Nos levantamos de inmediato, nuestras armas listas, aunque en el fondo sabíamos que no servirían de mucho contra lo que sea que se estaba acercando. Cena permanecía concentrada en la señal. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, tratando de decodificar el mensaje antes de que fuera demasiado tarde. «Esto no es solo una guía», dijo, su voz tensa. «Es un detonador. Algo está programado para activarse». «¿Qué quieres decir con activarse?», preguntó Tovar, su voz cargada de escepticismo y temor. «No lo sé aún», respondió Cena, «pero todo lo que hemos visto hasta ahora, los colosos, las luces, incluso esa cosa gigante, todo lleva a esto». El transporte tembló de manera violenta cuando algo golpeó la superficie sobre la caverna. Pedazos de roca cayeron a nuestro alrededor y una enorme fisura apareció en el techo, permitiéndonos ver un fragmento del cielo marciano. Allí, Ab-Zorrati y la figura más grande seguían inmóviles, como si supervisaran lo que ocurría. «¡Tenemos que salir de aquí!», grité, pero Cena negó con la cabeza. «Si salimos ahora, nos exponemos. Necesito tiempo para entender esto». El temblor se intensificó y una nueva grieta apareció en el suelo. Desde ella, un resplandor aún más intenso iluminó la caverna. Fue entonces cuando lo vimos. Una estructura que no era natural emergía lentamente del suelo. Sus formas eran angulares, intrincadas, cubiertas de inscripciones que recordaban a las marcas que habíamos encontrado en el lamento rojo. «Esto estaba enterrado aquí», dijo Firo con un hilo de voz. «¿Pero por qué?». Uban dio un paso al frente, sus ojos brillando con una intensidad que no habíamos visto antes. «Es el núcleo», dijo, su voz cargada de una certeza que daba miedo. «El verdadero corazón de Marte». La estructura se elevó completamente, revelando una especie de entrada circular que parecía llamarnos.
La señal que Cena estaba decodificando se sincronizó de repente con la vibración del suelo y por un momento todo quedó en un silencio inquietante. «¡Nos está invitando!», dijo Uban, dando un paso hacia la entrada. «¡Detente!», ordenó Cena, levantándose rápidamente. «No sabemos lo que hay ahí dentro». «Eso es exactamente por lo que debemos entrar», replicó Uban, su tono frío y decidido. «Esto no es algo que podamos ignorar. Es nuestra única oportunidad de entender». El dilema era claro. Permanecer en la caverna significaba arriesgar nuestra vida mientras la estructura y los colosos nos rodeaban, pero cruzar esa entrada era un salto al abismo, una decisión que ninguno de nosotros podía tomar a la ligera. Finalmente, Cena suspiró. «No tenemos muchas opciones. Si hay una respuesta, probablemente esté ahí dentro». Con precaución, comenzamos a descender hacia la entrada. La energía que emanaba de la estructura era casi palpable, como un zumbido constante que resonaba en nuestros huesos. Tovar lideraba el grupo, su arma lista, aunque sabía que era inútil. Cuando cruzamos el umbral, la atmósfera cambió de inmediato, el aire era más denso y la luz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El interior de la estructura era vasto, lleno de pasillos que parecían extenderse hacia el infinito, cada uno cubierto de inscripciones que vibraban ligeramente al ser tocadas. Cena se detuvo frente a una de las paredes, examinando las marcas con atención. «Esto no es solo un lenguaje», dijo. «Es una máquina. Todo este lugar lo es». «¿Una máquina para qué?», preguntó Firo, pero Cena no respondió. Más adelante encontramos una sala central. En el centro, una esfera gigantesca flotaba en el aire, girando lentamente y emitiendo un suave brillo dorado. Uban se acercó a ella con una expresión de maravilla. «Esto es todo», dijo. «Es el origen». «¿El origen de qué?», insistí, pero antes de que pudiera responder, la esfera comenzó a girar más rápido. Una luz cegadora llenó la sala y de repente todos vimos lo mismo. Visiones de un Marte antiguo, donde estas máquinas dominaban el paisaje, manipulando el entorno y moldeando la vida. Humanos y colosos coexistían, pero no como iguales. Los humanos eran herramientas, creados y usados para un propósito que ahora parecía perdido en el tiempo. La visión cambió, mostrando un cataclismo. Las máquinas apagándose, los colosos enterrándose en la tierra y una humanidad que comenzaba de nuevo, olvidando su origen. Cuando la luz se desvaneció, Uban tenía lágrimas en los ojos. «Esto es lo que somos», dijo. «Ellos nos hicieron y ahora nos llaman de vuelta». El silencio que siguió a las visiones fue abrumador. Todos permanecíamos inmóviles, intentando procesar lo que habíamos visto. Cena fue la primera en romperlo, su voz baja pero cargada de determinación. «No significa que debamos aceptarlo», dijo, mirando a Uban. «Que nos hayan creado no los convierte en nuestros dueños». Uban negó con la cabeza, aún hipnotizado por lo que acabábamos de presenciar. «No lo entiendes. Esto no es una cuestión de dominio, es nuestro propósito. Fuimos hechos para servirles, para ser parte de este ciclo. Resistirlo es inútil». «No somos herramientas», replicó Cena con una furia contenida. «Hemos evolucionado, hemos creado nuestras propias historias, nuestras propias vidas. No pueden simplemente reclamarnos». Mientras discutían, la esfera en el centro de la sala comenzó a emitir pulsos de luz, intermitentes pero cada vez más rápidos. Era como si reaccionara a nuestra presencia, como si intentara comunicarse una vez más. «¿Está cambiando algo?», dijo Firo, su voz temblando. «Pero no sé qué». La vibración en el suelo se intensificó y las paredes comenzaron a brillar con patrones que se movían en sincronía con los pulsos de la esfera. Tovar levantó su arma instintivamente. «No me gusta esto»,
dijo, retrocediendo hacia la entrada. De repente, una nueva visión nos golpeó, más fuerte que la anterior. No eran imágenes de un Marte antiguo, sino de un futuro cercano. La superficie del planeta estaba llena de colosos, moviéndose con un propósito claro, mientras estructuras similares a la que estábamos se alzaban desde el suelo. Las colonias humanas eran destruidas, sus habitantes llevados hacia estas estructuras como ofrendas. La visión terminó, dejándonos a todos con una sensación de vacío y desesperación. «Es un ciclo de destrucción», dijo Cena, su voz quebrada, «y estamos atrapados en él». «No tiene que ser así», dijo Uban, acercándose aún más a la esfera. «Si entendemos su propósito, podemos controlarlo. Podemos ser algo más que simples engranajes en su máquina». «¿Y cómo planeas hacer eso?», le pregunté, mi paciencia agotada. Todo lo que hemos visto indica que no somos más que piezas reemplazables para ellos. Uban extendió la mano hacia la esfera, ignorando mis palabras. «No hasta que toquemos el núcleo, hasta que comprendamos su verdadera naturaleza». Cena intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. En cuanto Uban tocó la esfera, un destello de luz nos envolvió a todos y nuestras mentes fueron arrastradas hacia una nueva visión. Esta vez vimos el nacimiento de los colosos, moldeados por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Vimos a los humanos creados como una extensión de esas fuerzas, diseñados para servir y mantener el equilibrio del sistema. Pero algo había salido mal. Un error en el ciclo, una rebelión que había llevado al cataclismo que enterró estas estructuras y a sus creadores. Cuando la visión terminó, Uban estaba de rodillas, con lágrimas en el rostro. «Somos la anomalía», dijo, con una mezcla de tristeza y aceptación. «Nuestra existencia es el error que ellos intentan corregir». «No podemos dejar que lo hagan», dijo Cena, su voz firme. «Si realmente somos una anomalía, entonces también somos su única oportunidad de cambio. No podemos permitir que este ciclo se repita». La esfera comenzó a emitir un zumbido agudo y las paredes se iluminaron una vez más. La estructura entera parecía estar despertando, como si respondiera al contacto de Uban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Tovar, retrocediendo hacia la entrada. «Esto no es un núcleo, es un detonador». Pero antes de que pudiéramos movernos, una figura colosal apareció en el umbral. No era Abzorrat, sino algo aún más grande, más antiguo. Su presencia llenó la sala con una energía que nos dejó paralizados. «Es el guardián», susurró Firo, con el rostro pálido. La criatura nos observó por un momento que pareció eterno, y luego dirigió su atención hacia la esfera. Era como si nos ignorara por completo, enfocándose en su verdadera tarea: proteger el núcleo del ciclo. «Esto es nuestra culpa», dijo Cena, con una mezcla de furia y culpa. «Trajimos esto al despertar el artefacto». «No importa de quién sea la culpa ahora», dije, tomando mi arma. «Lo único que importa es salir vivos». Mientras retrocedíamos lentamente hacia la salida, la criatura extendió una de sus enormes extremidades hacia la esfera, iniciando un proceso que no entendíamos, pero que sabíamos no era bueno para nosotros. La sala quedó en un silencio absoluto después de que las visiones se desvanecieron. Cada uno de nosotros procesaba lo que acabábamos de presenciar, pero no había palabras para describirlo. Era como si hubiéramos sido arrancados de nuestras propias identidades, reducidos a fragmentos de un plan que nunca habíamos entendido. Cena fue la primera en romper el silencio. «No podemos quedarnos aquí», dijo con una voz más firme de lo que probablemente sentía. «Si esto es verdad, entonces este lugar es un ancla, y si ellos están despertando, esto es lo primero que buscarán». «¿Y qué sugieres?», preguntó Tovar,
mirando la esfera que aún giraba lentamente en el centro de la sala. ¿Destruirlo? ¿Huir? ¿Qué haría alguna de esas cosas? No lo sé, admitió Cena, pero no podemos dejarlo intacto, no después de lo que vimos. Uban dio un paso adelante, colocando una mano sobre la superficie de la esfera. Esto no es una amenaza, dijo, su voz baja pero firme. Es una conexión. No podemos simplemente destruirlo porque no lo entendemos. ¿Conexión con qué? Exclamé, incapaz de contener mi frustración. ¿Con esas cosas allá afuera? ¿Con los colosos? ¿Con el cataclismo que vimos en esas visiones? No, respondió Uban, volviéndose hacia nosotros. Con nosotros mismos. Esto no es el fin, es un comienzo. Marte no nos está destruyendo, nos está devolviendo a lo que somos. La discusión fue interrumpida por un temblor repentino. Las paredes vibraron y un sonido profundo resonó en el aire, como un latido. La estructura estaba reaccionando como si algo la hubiera activado desde el exterior. «Están aquí», susurró Firo, su voz temblando. Las cámaras portátiles que llevábamos mostraban imágenes de los colosos rodeando la entrada de la caverna. Ab-Zorrat lideraba el grupo, pero ahora no estaba solo. Detrás de él, la figura titánica que habíamos visto antes se movía lentamente, su forma nebulosa y cambiante desafiando toda lógica. «Estamos atrapados», dijo Tovar, levantando su arma con resignación. «No hay salida». «No todo está perdido», dijo Cena, revisando rápidamente su equipo. «Si logramos desestabilizar este núcleo, podría generar suficiente energía para... no lo sé, al menos ganar tiempo». «¿Desestabilizarlo?», preguntó Uban, horrorizado. «No puedes hacer eso. Esto no es solo una máquina, es nuestra historia». «Es nuestra condena», respondió Cena, mientras comenzaba a colocar explosivos improvisados alrededor de la sala. «Y si no lo detenemos, no habrá nadie para recordar esa historia». Mientras Cena trabajaba, los temblores se intensificaron y la luz de la esfera cambió de un dorado cálido a un rojo intenso. Era como si el núcleo respondiera a lo que estábamos haciendo, luchando por mantenerse activo. Uban trató de detenerla, pero Tovar lo sujetó con fuerza. «Ya basta, Uban», dijo. «Tuvimos nuestra oportunidad de entender esto, pero el tiempo se acabó». La primera explosión sacudió la sala con una fuerza devastadora. La esfera comenzó a fragmentarse, emitiendo destellos de energía que llenaron el aire con un calor abrasador. Las inscripciones en las paredes brillaron intensamente antes de desvanecerse, y los temblores aumentaron hasta el punto en que apenas podíamos mantenernos de pie. «¡Tenemos que irnos!», grité, tirando de Firo, que parecía paralizado por el pánico. El camino hacia la salida era un caos de escombros y fuego. La estructura se derrumbaba a nuestro alrededor, y las luces intermitentes creaban sombras que parecían moverse por su cuenta. Cuando finalmente alcanzamos la superficie, nos encontramos cara a cara con los colosos, pero no atacaron. Permanecieron inmóviles, sus ojos brillantes observándonos con una intensidad que era casi peor que cualquier acción. Ab-Zorrat inclinó ligeramente su cabeza hacia la caverna, como si reconociera lo que habíamos hecho. Entonces, la figura más grande, la que parecía controlar todo, se giró hacia el horizonte. Un rugido profundo resonó en el aire, y los colosos comenzaron a moverse, alejándose lentamente. «No puede ser tan fácil», dijo Tovar, observando cómo las criaturas desaparecían en la distancia. «Esto no ha terminado», respondió Cena, su voz cargada de gravedad. «Solo hemos retrasado lo inevitable». Mientras nos alejábamos en el transporte, Marte permanecía en silencio, pero todos sabíamos que algo había cambiado. La superficie del planeta parecía diferente, más viva,
como si cada roca y cada grano de polvo estuvieran ahora atentos a nuestra presencia. Ubán no dijo una palabra durante el viaje. Su mirada permanecía fija en el horizonte, donde un tenue resplandor marcaba el lugar donde la caverna se había derrumbado. No sabía si lo que habíamos hecho era suficiente, pero una cosa era clara: habíamos despertado algo que no podía volver a dormir.